para esa razón que tengo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Y yo me acosté y dormí y desperté, porque solo tú me sustentabas. No temeré al estrellar este viaje de los cielos y yo contra mi congregación. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Yo me postré, escuché y aprendí que Jehová siempre lucha por su pueblo. A sus enemigos y clamé a Jehová, y él me respondió de su nombre santo. Todos juntos. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Levántate, Jehová, escucha hoy mi pueblo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Levántate, Jehová, escucha hoy mi pueblo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. El Señor es nuestra gloria. Amén. Vamos a seguir glorificando al Señor esta mañana. En el primer libro de Corintios aprendemos el apóstol Pablo preguntando: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor venció por nosotros. Amén. Amén. Jesucristo, reinas con poder.
su vida no escatimó hasta el final de ser entregó de la muerte que por ti me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque mi amor. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Los ojos. De tal manera me amó, que su vida no escatimó hasta el final de ser entregó de la muerte que por ti me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque mi amor. Y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Oh, gracias, Señor. Le seguiré. Qué privilegio tenemos de poder seguir, adorar a nuestro Dios. Amén. Y solo a Él queremos levantar nuestras manos y adorarle. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de tu presencia, haces sentir tu poder a los que estamos aquí. ¿Sabes? Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de tu presencia, haces sentir tu poder a los que estamos
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, vas a extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. En mí, iglesia, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creemos en el Señor y puede hacer la obra. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por esta mañana nuevamente. Gracias por bendecirnos con tu presencia, Señor. Sé nuestro invitado especial esta mañana, Señor. Transformanos, examina nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Si encuentras algo presente, honorable, Señor, tómalo como una ofrenda para ti esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Comienza a todos y nos damos paso a la palabra del Señor. Awesome. Thank you. Qué bendición tener hermano Juan aquí ayudándonos con la alabanza. Qué bendición poder ser quebrantados y venir a los pies del Señor para poder alabarle. Vamos con unos pequeños anuncios. La reunión mensual de mujeres de fe va a continuar este próximo mes. Fue ayer la última reunión y fue todo un éxito. Gracias por venir y compartir con las mujeres. También el 25 de mayo, a fin del mes que viene, tenemos el 15 aniversario del Ministerio de Español aquí en Calvary. Amén. Llevamos la obra de Dios. Entonces, al final de ese servicio vamos a tener un pequeño compartir afuera. Pero antes de eso tenemos el día de campo, que vamos a compartir todos como hermanos, porque es muy importante, hermanos, que estamos aquí todos los domingos a escuchar la palabra del Señor, pero también queremos crear esa comunidad fuera de la iglesia, entre los hermanos de Cristo. Igual que hicimos el domingo pasado, que celebramos la resurrección de Jesús, el evento, se puede decir, más importante de nuestra fe, el evento que cimienta lo que creemos. Claramente es un evento histórico que marca un antes y un después. Llevamos varias semanas aquí, los domingos, cubriendo los acontecimientos antes, durante y después de la resurrección. Pero quiero tomar el tiempo hoy para abarcar la resurrección en el tema de hoy, a través de 3 eventos que el Espíritu puso en mi corazón. Lo que me trajo a estos eventos es que algunos solamente son relatados en detalle en un evangelio, pero no en todos los evangelios. Entonces, mientras pasamos por estos acontecimientos, tengamos en mente la razón del por qué hay cosas en un evangelio, pero no en otro. Esto no es porque haya contradicción entre ellos, sino que el punto de vista de cada uno es diferente. Aún más importante, la audiencia para quienes fueron escritos también es diferente. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos.
El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. El Evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles. Y el Evangelio de Juan fue escrito para todo el mundo. Y pensarán por qué es importante la audiencia por cual fue escrito. Pues les explico que basado en la audiencia a la cual fueron escritos los evangelios, ellos podían mejor entender la importancia y significado de lo que estaba escrito. Pero antes de continuar, porque ya me estoy adelantando, el Espíritu me conllevó, vamos a tomar un momento y orar antes de empezar la palabra. Pónganse cómodo para recibir la palabra de hoy. No va a durar más de 2 o 3 horas y salimos de aquí. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por estar aquí, Señor. Gracias por poder convivir en comunión. Gracias por tener un lugar donde poder venir y escuchar tu palabra, entenderla, aprender de ella. Venimos aquí, Señor, con el corazón en nuestras manos para que lo quebrantes, para que nos restaures, para que seas tú quien nos moldees en imagen y semejanza a ti, Señor. Pedimos que tu palabra sea la que se glorifique hoy, que no haya hombre aquí, solamente tú, Señor, y tu Santo Espíritu Santo. Pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí en esa iglesia nos destacamos por enseñar la palabra verso por verso. Y es una de las cosas que más me atrajo a ella. Verán, yo creo firmemente que toda la palabra en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y toda palabra tiene un propósito. Lo que más me sorprende también es que a veces igual de importante es lo que está escrito entre líneas, o sea, lo que el Espíritu Santo nos revela cuando estudiamos la palabra. Y no hablo necesariamente de ideas creadas por nosotros mismos, de ciertos versos fuera de contexto en la Biblia y basados en creencias humanas, sino que hablo realmente cuando el Espíritu Santo te habla. Y más importante, tú tomas el tiempo y le escuchas. Así sentí que me habló el Espíritu Santo sobre el tema de hoy. Les quisiera hablar de la importancia del descanso, de la pausa, del impacto de la ausencia y del silencio. Cosas que hoy día, más a menudo que no, echamos a la deriva. Desde el 7º día, cuando Dios cesó su obra, la bendijo y la santificó, ahí hubo descanso. Lo vemos en Génesis 2, versículo 2 al 3, de la palabra de Dios dice: y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En ese sábado hubo ausencia de labor de Dios, pues su obra había acabado. Ahí hubo silencio para poder apreciar la creación del cielo y la tierra. Este tiempo nos lleva a apreciar lo hecho, lo que es la maravilla de la creación. Si faltase este momento definitivo, o si durara tan solo un breve momento, se le perdiera la importancia y la grandeza de lo que fue logrado. Sin embargo, vivimos en unos tiempos donde todo urge, donde todo es un ahora y nunca hay suficiente tiempo para nada. No tenemos tiempo de descansar porque tenemos que levantarnos temprano para llegar al trabajo o preparar a los niños para la escuela. Y durante el día tenemos tanto que hacer que a veces ni tomamos el tiempo adecuado para tan siquiera comer en paz. Luego de eso llegamos a la casa, donde nos espera otro listado de cosas que no podemos terminar. Y así continuamos y terminamos tan cansados que las bendiciones, que los logros y hasta a las personas que tenemos a nuestro alrededor las tomamos por dado. Aquí, hermanos, es que se encuentra el problema. Si todo es un apuro, si todo es una urgencia, terminamos asfixiados y falto de aire. Peor aún, no apreciamos realmente las bendiciones que Dios nos da por gracia.
ni somos ni tenemos el tiempo para ser agradecidos por ellas. Sin embargo, como de alguna forma, como humanos, siempre encontramos el tiempo para quejarnos o para criticar, porque las cosas no salen como nosotros deseamos. Para eso sí sacamos una pausa, para eso sí sacamos un tiempo. De hecho, un hermano en Cristo me compartió un devocional que me impactó profundamente, que decía: cuando criticas o te lamentas, actuamos como si pudiéramos conllevar el mundo mejor que Dios mismo. Damos a entender que nuestra voluntad es más perfecta que la de Dios y que merecemos alguna explicación de Dios por sus actos o las pruebas por las cuales pasamos. Sin embargo, el punto es caminar por fe y no por vista, y no pretender de enjaular a Dios entre nuestros límites humanos. Hermanos, si dejamos que nos gane la duda, de seguro que las cosas empiezan a perder sentido. Cuando las cosas empiezan a perder importancia, ahí es que le damos la cabida a la ansiedad, le damos cabida a la depresión, porque sientes que nada que haces o nada que tienes vale la pena. Y al contrario, cuando tomas tiempo para apreciar tus bendiciones, tus logros, cuando tomas tiempo para estar en calma con tu creación, no solamente le das un punto y una parte, sino que también das a entender lo arduo que trabajaste para poder lograrlo y lo agradecido que te sientes al reconocer eso. Si el sábado no existiera en la creación de los cielos y la tierra, no fuese entendido lo grandioso de la obra de Dios. Esto lo podemos ver en cada uno de los 4 evangelios cuando habla de la resurrección. El sábado, luego de la crucifixión, es mencionado como el día de reposo en cada evangelio, por lo importante que es reconocer que pasó un tiempo antes de la resurrección. Lucas lo menciona cuando está hablando de las mujeres que habían venido de Galilea y fueron a ver el sepulcro. Ellas tomaron descanso de preparar las especias y ungüentos durante el día de reposo. El domingo pasado cubrimos a Mateo 28:1, donde menciona que luego del día de reposo, María fue al sepulcro. Y esto también lo vemos en Marcos 16:1. Hubo un día de reposo entre medio. En Juan 19, del 38 al 42, vemos que rogaron por bajar el cuerpo de Jesús para que no estuviese en la cruz durante el sábado, que era el día de reposo. Todo esto para reducir el énfasis del sábado, donde hubo una pausa, donde hubo un descanso, un tiempo para sentir el efecto de lo sucedido, que el Señor había sido crucificado y había muerto. En ese sábado hubo un momento de silencio. Y Jesucristo, quien sabía que iba a ser crucificado, quien sabía que su Padre le iba a cumplir sus promesas, estuvo todo un día en silencio. La promesa de su Padre, que no sufriría corrupción ni terminaría su vida en el sepulcro, lo mantuvo firme esperando. Y aún así, duró un tiempo de silencio fielmente, esperando ser resucitado. Si faltase ese sábado de silencio, o si Jesucristo resucita varios minutos después de ser crucificado, entonces no se hubiese sentido el impacto tan grande, ni se hubiese reconocido la grandeza de su resurrección. Entonces ese impacto también faltase. Se toma un sábado de silencio para realmente entender lo pasado. Tenemos que tomar ese tiempo para poder sufrir profundamente lo que ha sucedido,
para encontrar el arrepentimiento en ese tiempo y para que se profundice el aprendizaje en nosotros. Pero más que nada, para reconocer que solamente con la ayuda de Dios lo vamos a poder superar. Conlleva un sábado de silencio para poder apreciar lo glorioso y milagroso de la bendición que Dios nos promete. Y no sé ustedes, pero ¿cuántas veces le clamamos a Dios que nos conteste nuestras oraciones? ¿Y cuántas veces Dios nos responde justamente así, en silencio? Aun cuando Dios no te da la respuesta que quieres, Él te está respondiendo con silencio, pidiéndote paciencia, pidiéndote que esperes. Tal y como lo vemos en Lamentaciones 3, versículo 26, que nos recalca: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio y tan fielmente como lo hizo Jesucristo en el sepulcro. Esperar con calma, sabiendo que después del silencio Dios será exaltado y todo será para la gloria del Señor. Entendamos que solamente por Dios es que esperamos fielmente durante estos sábados de silencio, firmes en nuestra fe, tal y como vemos en Salmos 62, versículo 5, que nos urge y dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hermanos, si faltase este sábado de silencio, no tuviéramos cómo prepararnos para la promesa de Dios. Si no tomamos este tiempo de silencio para arrepentirnos y apreciar lo que nos hace falta, ¿cómo vamos a reconocer la grandeza de la maravilla que nos espera de parte de nuestro Señor Todopoderoso? Si no sufrimos durante el silencio, nos vamos a perder el alivio de la promesa que nos tiene nuestro Señor. Y les reafirmo que cuando estemos pasando por un sábado de silencio, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios nos promete un domingo de gloria, de resurrección, de bendición, porque Dios es fiel en sus promesas y Dios es grande en su misericordia. Amén. Vamos a abarcar un poco más la resurrección viendo la restauración de Pedro. En los 4 evangelios que les mencioné antes, habla de la negación de Pedro hacia Jesús. Cada uno toma el tiempo para reconocer que hubo una negación de Pedro hacia Jesús. Pero solamente el evangelio de Juan nos expone su restauración con Jesús, o nos detalla su restauración con Jesús. Empecemos reconociendo quién era Pedro entre los discípulos. Pedro era el líder de los discípulos. Y esto lo podemos ver en los evangelios cuando nombran a los discípulos, aunque no siempre tienen el mismo orden a través de todos los discípulos, siempre comienzan con Pedro. Ahora se los dejo de tarea, que vayan y busquen en la Biblia cuáles son los versículos y en los evangelios donde los discípulos son nombrados, para que sí vean que Pedro es el primero en cada una de esas situaciones. Pero no soy tan malo, le voy a dar una clave para la asignación. Solamente el evangelio de Juan no están nombrados los discípulos. Así que los otros 3 evangelios sí los nombra y pueden ir a buscar que Pedro comienza cada uno de los listados. Ahora, también vemos esto en el libro de Hechos, mencionando que Pedro es el líder, donde en los primeros 12 capítulos de Hechos, Pedro es la figura principal mencionada. Igualmente, Pedro no siempre fue Pedro. Su nombre era Simón y su oficio era pescador. Igual que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque él iba a ser padre de naciones, asimismo Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro.
Esto lo podemos ver relatado en Mateos 16, los versículos 13 al 18. Ahí vemos el relato cuando esto sucede, que Simón es nombrado Pedro. Esto sucede porque es Pedro quien le contesta a Jesús que Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús lo nombra Cefas en arameo, que en griego significa Petros, y en español es Pedro. Cefas usualmente lo vemos relacionado con que sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, pero no realmente es sobre la piedra que es Pedro. Cefas es una gravilla, una piedrita chiquita. Cuando Jesús en el griego menciona sobre esta piedra, voy a construir mi iglesia, está hablando de un peñón grande, y el peñón grande, la piedra grande, es la verdad que Pedro dice que Él es el Hijo de Dios. Sobre eso es creada la iglesia. Entonces, reconocemos que Pedro es un discípulo de Jesús, pero más aún es uno de los más cercanos a Él. Sabiendo esto, la traición de Pedro es aún más impactante. Es clave entender esto porque resalta aún más la misericordia de Jesús al restaurarlo. Ahora, no sé ustedes, pero si un desconocido me traiciona o me hace un mal a mí no me cuesta tanto olvidarlo o tan siquiera perdonarlo. Quizás no lo vuelvo a ver jamás en la vida. No me sufro porque un desconocido me haga algo, es más fácil que lo deje pasar. Ahora, sin embargo, cuando es alguien cercano o alguien al cual le tenemos un gran aprecio, eso sí nos cuesta perdonar y olvidar. Y al parecer, el afecto era mutuo entre Pedro y Jesús. Como vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Jesús era la esperanza viva de Pedro. El versículo 3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué realmente está detrás de lo que Pedro decide llamar una esperanza viva? Y la respuesta está en las palabras que terminan ese mismo versículo 3. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Y en esos momentos, Pedro tenía una gran esperanza en su vida, que era Jesús. Pedro sabía que Jesús cumplía sus promesas y sabía que era el Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro pierde esa esperanza cuando Jesús muere. Al Jesús morir, la esperanza de Pedro en todas sus promesas y enseñanzas también mueren con Jesús. Y lo peor del caso no es solamente eso, es como Pedro dejó las cosas antes de que Jesús muriera. Vamos a tomar una pausa, porque dije que uno de los temas era la pausa, para tocar un tema que no sé si han pensado cuando leen o estudian esto. Pedro negó a Jesús 3 veces, una trinidad de veces. Peor aún, nunca se reconcilió antes de que Jesús muriera. Y una cosa es perder la esperanza porque a quien sigues, a quien le brindas tu tiempo, por quien te esmeras, te falla. Y otra cosa es la culpa que tú sientes porque no pudiste reconciliarte o pedirle perdón a esa persona por algo cuando ya es muy tarde. Y ambas cosas pasan aquí con Pedro. Él niega a Jesús y Jesús muere antes de que Pedro pueda pedirle perdón por lo que acaba de hacer. Y hermanos, lamentablemente no estamos prometidos mañana. ¿De qué vale mantenerse en rencor para lamentarse cuando ya es muy tarde? A veces nos dejamos llevar por emociones y creamos raíces de amargura indebida en nuestro corazón. Y no sé si le ha pasado alguna vez que tienen la bendición de compartir con amistades
y se crea un vínculo hermoso entre ustedes en ese compartir. Y a través del tiempo, la confianza, el respeto y el amor obviamente va creciendo. Y el hermano o la hermana siempre está disponible para ayudarlo. Siempre toma en cuenta su persona. Y hasta llegamos a un punto de llamarnos familia en Cristo. Y entonces, como nos consagramos al Señor, y el enemigo lo más que quiere es alejarnos del Señor, mientras más nos consagramos a Él, empiezan a suceder cosas. Y algo sucede y esa persona te falla. Y esa persona comete un error. O hizo algo en tu contra. Y ya por esa sola vez lo descartamos por completo de nuestras vidas. Al parecer no valió la pena de nada todo lo anterior. Solamente lo juzgamos por su último fracaso. Entonces, ¿qué es lo que nos evita pedir perdón aparte de nuestro orgullo? Si tenemos el tiempo y el acceso para poder hacerlo con la persona que a nosotros le fallamos o que hasta nos falló a nosotros. Hermanos, no dejemos que nuestro orgullo nos cohíba de la bendición de mantener un vínculo y comunidad entre nuestros hermanos cristianos. Amén. Bueno, regresamos al relato con Pedro. Recuerden, Pedro no tenía la certeza de que Jesús iba a resucitar. Y aunque Jesús profetizó su muerte y resurrección, las Escrituras no nos dicen explícitamente que los discípulos tenían la certeza de lo que Jesús le había dicho. Por eso para Pedro la crucifixión fue tan devastadora. Para él, lo último que le dijo a Jesús fue un no, un rechazo contundente. Más aún, Pedro pierde la esperanza porque Jesús muere y piensa que con él también murieron todas sus promesas. Sin embargo, cuando Jesús resucita, entonces sus promesas de la vida eterna sí le hacen sentido a los discípulos. De hecho, una vez resucitado, Pedro logra aceptar a Jesús una trinidad de veces y reconciliarse con Jesús. Y Jesús perdona la traición de Pedro. Lo perdona, aunque de seguro se sintió decepcionado, que uno de sus discípulos más cercanos le falló de tal manera. Vamos a tomar un tiempo para relacionarnos con esto un poco. A veces pensamos que nadie puede entender por las cosas que pasamos. Pero recuerden que Jesús pasó por todo lo que nosotros sufrimos en este mundo mucho antes de que nosotros lo sufrimos en este mundo. Hermanos, cuando comencé este mensaje, les dije que creo que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Se los recuerdo porque a veces queremos creer en la Biblia como si fuese un queso suizo. Sigan conmigo que voy para algún lado. Simplemente tomamos las partes que no nos convienen o las partes que realmente nos redargullen el espíritu y las evitamos. Y no creemos en esas partes. Conocido a gente que me dice, creo en el Antiguo Testamento, pero no creo en el Nuevo Testamento. O creo en las bendiciones de Dios, pero no cuando me dice que sea semejanza de Él. Entonces, igual que un queso suizo, queremos ver la Biblia llena de hoyos. Queremos enfocarnos en las bendiciones que se nos prometen y los propósitos que se encuentran en la palabra. Pero cuando se trata de ser semejanza e imagen de Jesús, ahí queremos hacer un hueco y no tomar en cuenta esa parte. Menciono este ejemplo porque como cristianos somos llamados a reflejar a Jesús en nuestras vidas y en nuestro comportamiento. Yo creo que en el perdonar está nuestra prueba más difícil, está nuestra prueba más grande. A veces como humanos se nos hace casi imposible realmente perdonar a alguien completamente. O sea, borrar eso completamente que nos lastimó, tanto de las personas que más apreciamos o en quien confiamos. Muchos tenemos el pensar que perdonar
es que te perdonamos, pero no lo olvidamos. Sin embargo, así no es como Jesús vivió, ni tampoco como Él murió o por qué Él murió por nosotros. Vamos a seguir el ejemplo de Pedro en Juan 21, versículo 7, que nos dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Esto está sucediendo cuando están en una barca, en el mar, en el lago, pescando, buscando peces y no consiguen peces. Y Jesús le dice: a la derecha. Y ahí se llena el barco de peces. Y Pedro dice: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Debemos de tener ese deseo de pedir perdón y de ser perdonados, tal y como lo sintió Pedro en este momento. Pedro no esperó dentro de la barca hasta llegar a la orilla con los peces y con los discípulos, sino que se lanzó al mar. Empezó a nadar hasta llegar a la orilla para estar con el Señor. Y en ese mismo capítulo, en los versículos 15 al 17, vemos donde Jesús le pregunta a Pedro las 3 veces si lo ama. Jesús da énfasis de deshacer la traición de Pedro y más aún anula cada una de sus negaciones al permitir que Pedro se reconciliara 3 veces, proclamando su amor por Jesús y aceptando el mandato de Jesús después de cada contestación. Entonces, por eso es el énfasis en el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1, cuando Pedro dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos es que su esperanza vuelve a vivir. Porque es en ese entonces que la esperanza de Pedro, la cual había muerto, resucita. Una esperanza viva por la resurrección de Jesús que cambia a Pedro de un cobarde que negó a Jesús y lo convierte en un predicador de la palabra a multitudes, de tal manera que hasta puso en juego su vida por poder llevar la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, cuando primero comencé a prepararme para este estudio, el sermón de hoy, en lo que realmente me quería enfocar, era en el relato de Lucas. Así que vamos a comenzar el sermón ahora. Todo lo anterior era frosting, como le dicen. Y era en el relato de Lucas sobre el camino a Emaús, luego de la resurrección de Jesús. Y primero que nada, no sé si se pronuncia Emaús, pero así es que me sale. Y este pasaje me interesa porque cuando primero lo escuché no entendía cómo era posible que 2 discípulos de Jesús caminaran y conversaran con Él por todo el largo de un camino y no se dieran cuenta con quién estaban hablando. Si tú eres discípulo de alguien y lo sigues firmemente o lo sigues fielmente, usualmente, tan siquiera con oír su voz, ya sabes quién es. Cuando alguien toca la puerta de tu casa, bueno, ahora tenemos tecnología que la camarita te dice quién es. Pero cuando yo crecía, alguien toca, ¿quién es? Y decía, yo, y no decía nombre. Y con el yo ya tú sabías quién era. Entonces tú, entra, o mejor no, ¿sabes? Depende de quién sea. Entonces, por eso me parece interesante esto. Así que veamos Lucas 24, comenzando con el versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Cuando lo tengan en su Biblia, me pueden decir un amén. Para continuar, la palabra de Dios dice así. ¿Nadie trajo Biblia o todavía no lo ha conseguido? Ok, estamos. Con uno es suficiente. Versículo 13 dice así. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Para poner esto en perspectiva, hermanos, cuando dice 2 de ellos, se refiere a 2 discípulos de Jesús. También, para entender cuán lejos iban en esta caminata, 60 estadios eran como unas 7 millas. Aquí dice en la versión
traducción mía dice 11 kilómetros. Yo soy americano, yo me voy por millas. 11 kilómetros. Que quedaba Emaús de Jerusalén. y podemos especular que caminando de Jerusalén hasta Emaús tomaría alrededor de unas 2 horas más o menos, si soy yo caminando 2 o 3 días, pero más o menos 2 o 3 horas lo que va el relato este. Así que continuemos con el versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús les veló los ojos para que no lo conociesen. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Qué interesante que luego del evento más grande e histórico del mundo, Jesús se acerca a estos 2 discípulos. Jesús pudo haber ido con Pilato y darle a reconocer lo equivocado que estaba y decirle: te dije que tenías la verdad al frente, pero no. Jesús pudo haberse aparecido frente de millares y millares de personas para enorgullecerse que había resucitado, pero no. Sin embargo, no solamente decidió no reclamarle a aquellos que no creyeron en Él, sino que al acercarse a estos 2 discípulos, también les veló los ojos para que no lo conocieran. El propósito de Jesús en este instante no era enorgullecerse o proclamar su resurrección, sino el llegar a conocer el corazón de estos 2 discípulos. ¿Por qué les veló los ojos? Porque seguramente si ellos se dan cuenta de quién es y que Jesús está resucitado, cambiaban de lo que estaban hablando, o al menos el tono o la forma de lo que están diciendo. Igual no sé si le ha pasado alguna vez que cuando hay una autoridad presente o hay alguien de respeto presente, a veces las cosas nos salen diferentes, las decimos diferente y no nos expresamos tan libremente como si no estuviese esa figura de autoridad al frente de nosotros. Entonces, por eso Jesús no dejó que lo reconocieran para poder saber realmente qué pensaban y discutían, para realmente conocer el corazón de los discípulos. Vamos a continuar con el versículo 18. La palabra de Dios dice así: respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y si alguna vez han pensado que Dios o Jesús no tiene un sentido del humor, la ironía o el cinicismo de preguntar qué cosas cuando él mismo era resucitado. Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
¿Se recuerdan el devocional que le compartí, que el hermano me compartió? Y como mencionaba sobre el lamentarnos. Con lo primero que estos discípulos les responden a Jesús es con todas las lamentaciones por las cuales están pasando. No solamente lo que ellos piensan, pero dicen que si Él es el único que no sabe lo que ha pasado. O sea, que todo el mundo de lo que están hablando es de la crucifixión y muerte de Jesús. Ellos comienzan el relato con Jesús hablando o listando todo lo malo que ha sucedido. Y se me parece tan humano y tan relacionable este aspecto, porque muchas veces eso mismo hacemos nosotros. Como humanos, se nos hace más fácil recordar y resaltar las dificultades que pasamos en vez de las cosas buenas que tenemos. Para mí, esto sucede porque es nuestra tendencia darle más peso e importancia a lo que nos sale mal que a lo que logramos y nos sale bien. Más aún, luego de lamentarse, porque Jesús fue crucificado y murió, le cuentan de la esperanza que ellos tenían en Él, hablando en términos pasados. Igual que Pedro, que perdió su esperanza cuando Jesús murió, estos dos discípulos están enfocados en la esperanza que habían perdido. Y tomemos en cuenta que dicen, esperábamos que Él era. Todo lo que están diciendo ya tiene fin, ya ha pasado, ya sucedió. Ahora veamos lo más curioso de esta contestación a Jesús de los discípulos, o al menos para mí fue lo más curioso. En los versículos 22 y 23, ellos reconocen que escucharon que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba y que los ángeles anunciaron que Él vive. Y noten lo importante de estos versículos. Dos seguidores de Jesús, discípulos, ya tenían noticia que la tumba estaba vacía y que Él estaba vivo. Y aún así, no iban de camino a Emaús celebrando su resurrección, sino iban discutiendo y lamentándose de la muerte de Jesús. Ellos no podían entre sí sobrepasar el impacto de la crucifixión. No pueden superar la muerte de Jesús, ni el trauma de la esperanza que perdieron. Hermanos, ¿cuántas veces pasamos por esto nosotros mismos? A veces nosotros quienes creemos en Dios y en Jesús como nuestro Salvador, dejamos que las pruebas nos agobien, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas, sabiendo que nadie puede contra nosotros si lo tenemos a Él a nuestro lado, sabiendo que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Hermanos, no le demos cabida en nuestra mente y en nuestro corazón a las cosas que nos alejan de Dios. Tenemos que darle la cabida en nuestra mente y en nuestro corazón a las cosas buenas que Dios tiene para nosotros si no lo soltamos, y podemos sobrepasar las pruebas a las cuales enfrentamos, al igual que estos dos discípulos. Si solamente estamos enfocados en cómo nuestro plan para nuestra vida no está funcionando, nos perdemos de las cosas que Dios está obrando en nuestras vidas, pero basada en su perfecta voluntad, no en la nuestra. Por eso Jesús le contesta de esta manera a estos discípulos en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Jesús básicamente les reprocha
diciéndole incrédulos, diciéndole tontos. Es como decir, se llaman ser discípulos de Jesús, pero aún no creen en todo lo que se le ha dicho y lo que se le ha profetizado, y le va desde Moisés hasta todos los profetas y les recuerda, nada de esto ustedes están tomando en cuenta. A veces, cuando estamos faltos de fe, nos metemos en un hoyo, en un boquete de tierra, de desesperación y lamentación. Y no solamente es que hagamos eso, es que pasamos el tiempo buscando personas que entren con nosotros al hoyo y compartan con nosotros en la desesperación y la lamentación. Queremos compañía. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es a alguien que en amor nos hable firme con la verdad y nos saque de donde estamos. Tal y como Jesús responde aquí, firme con la verdad, pero en amor a los discípulos. Ahora, hermanos, si hay un versículo en este pasaje sobre el camino a Emmaus que puedo considerar que es mi favorito, es el versículo 26, donde dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Me encanta este versículo, sí, a mí también. Me encanta este versículo porque regresa al tema de la esperanza. Nos está diciendo que el sufrimiento que Cristo pasó era necesario para Él poder llegar a la gloria. Y relaciono esto mucho en la vida cotidiana porque a veces nos enfocamos tanto en lo que estamos sufriendo que no reconocemos que es necesario para que Dios se glorifique cuando sobrepasamos ese sufrimiento. Y a veces sobrepasamos el sufrimiento y nos queremos dar la gloria a nosotros. Y la gloria solamente es de Dios porque sin Él no vas a pasar ese sufrimiento. ¿Y qué más grande esperanza se puede tener que reconocer que aunque estamos pasando por un sufrimiento, este sufrimiento es pasajero y ligero comparado con la gloria que nos espera en la eternidad con nuestro Señor? Pero Jesús no simplemente deja las cosas así, reclamándoles porque son tan lentos de creer, tan faltos de fe, sino que les declaró todas las Escrituras y todo lo que los profetas profetizaron sobre Él. Viene con evidencia. Y aún sin tener que hacerlo, Jesús toma de su tiempo para dar pruebas contundentes, para enseñarnos que Él es el Mesías. Y como estamos llegando a las 2 horas, vamos a terminar con los versículos 28 y 29, que dicen así, versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iban más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, Jesús se acercó a estos 2 discípulos, se unió a ellos en su caminar a Emmaus, compartió de su conversación, escuchó su lamento y los exhorta con amor sobre la profecía cumplida. Y luego de todo eso, al llegar a Emmaus, actúa como que seguían adelante, dejándolos a ellos atrás. Sin embargo, ellos lo frenan y le pide que se quede con ellos. Y Jesús no actúa como que seguía en su camino porque no quería continuar compartiendo con ellos, sino que Jesús nunca va a hacer nada sin una invitación de nuestra parte. Al igual que Él no se impone a fuerzas que le adoremos ni que le demos cabida en nuestro corazón, porque Jesús es todo un caballero. Nosotros tenemos que pedirle que entre en nuestras vidas. Tenemos que pedirle que nos cambie, pedirle que nos perdone y pedirle ayuda. Pedirle que nos quebrante, aunque eso suene raro. Tenemos que pedirle que nos quebrante para que Él pueda renovarnos y que Él pueda renovar tu corazón. Igual que estos 2 discípulos, pedirle que se quede
y que sea nuestro Señor. Hermanos, tal y como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, y prometo que estoy terminando. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, como es nuestro privilegio de tener esa relación con Jesús, quiero ahora tomar la oportunidad hoy de que si no has tomado ese paso adelante de pedirle a Dios que entre en tu vida y que sea tu Señor, de decirle, de frenarlo, de decirle quédate. Tomemos la oportunidad, hermanos. Levante su mano, póngase de pie, venga al frente, lo que el Espíritu le diga, porque no nos podemos avergonzar de nuestra fe, para la gloria de Dios, e invitarle a Dios a quedarse. Al igual que si alguien aquí ya conoce a Jesús, Pedro ya conocía a Jesús. Y al igual que los discípulos de camino a Emaús, por alguna razón u otra, estamos tardos de corazón. O hablamos en tiempo pasado de la esperanza que sentíamos o que teníamos con Jesús. Y queremos ser quebrantados y queremos ser restaurados. Levanta tu mano o ponte de pie o ven al frente. Que al igual que Pedro seamos restaurados en el nombre de Jesús. Porque hermanos, no se nos promete un mañana. Y no todos tenemos esta oportunidad de decirle a Dios, quédate con nosotros porque se hace tarde. Para que Él entre y se quede con nosotros y podamos venir a los pies del Señor, quien por su misericordia y solamente por su misericordia le podemos invitar a entrar a nuestros corazones, a cambiar nuestras vidas, a levantarnos, a renovarnos, a restaurarnos de cualquier falta que le hemos hecho. Pero cuando Él te haga las preguntas, tú tienes que estar dispuesto a contestarle y estar dispuesto a llevar el mandamiento que cada una de esas lleva y decir, heme aquí, envíame, restáurame, te he fallado, y que por su misericordia nos dé su gracia inmerecida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que seas tú solamente glorificado, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de poder llevar un poquito de mí en ti. Te doy gracias por siempre estar aquí conmigo y que nos des tu bendición y tu promesa las cumplas siempre. Señor, no somos dignos de tu misericordia. Señor, alzamos nuestras manos, nos ponemos de pie. Señor, venimos al frente sin avergonzarnos de nuestra fe, porque queremos conocerte y queremos ser restaurados. Queremos llegar a ser uno contigo. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos que te quedes. Quédate, Señor, porque ya el tiempo es tarde. En nombre de Jesús. Amén. Que nos ponemos de pie, declarando que el Señor vive, Él reina y es victorioso. Amén. Amén. Reinas con poder, soberano y glorioso Rey. Y la muerte, un poder tu poder para vencer.
reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer. eres invencible, soberano. Bendecimos, exaltamos.